La noche en que decidí acompañar a mi madre al cementerio era de esas en las que el viento parece susurrar advertencias que uno prefiere ignorar. Yo había regresado al pueblo de mi infancia tras años de ausencia, con el corazón sumido en ese vacío que deja la muerte de un ser querido. Ella, mi madre, ya no estaba, y yo tenía que enterrarla. Fue como caminar hacia un lugar en el que nunca quería estar, pero al que la obligación me empujaba. La carretera era vieja, apenas iluminada por faroles amarillentos que dejaban amplias zonas de sombra. Conduje el carro lentamente, pensando en los recuerdos que se agolpaban, su risa, su llanto, su mano extendida al despertar. Cuando llegué a la entrada del cementerio, las rejas oxidadas chirriaron al abrirse, como un lamento antiguo. La campana que señalaba las horas no sonó, pero el silencio lo llenó todo. Me apreté el abrigo, a pesar del calor húmedo de la noche, y sacudí la cabeza. No había razón para temer lo que no era real. La tumba estaba preparada. Un hueco cavado bajo la tenue luz de una lámpara portátil. Vi la tierra fresca junto al nicho ya sellado. Una lápida provisional con su nombre y fecha. Lo que menos deseaba era ver su rostro por última vez, pero lo hice. Su semblante pálido, sin vida, y por un instante pensé que parpadeó. El aire olía a humedad, a flores estranguladas por el viento, y en ese momento sentí que algo me miraba desde entre las lápidas. No dije nada. Empecé a recordar aquella vez que mi madre me contó de la leyenda de La Llorona, cuando yo era niño. Si la noche se extiende y el agua llama, su llanto te seguirá hasta el final, había dicho, dando vueltas a su propio miedo. Yo me burlaba entonces, infantil e incrédulo. Pero ahí, entre esas tumbas, recordé su voz con una claridad nítida. Y una punzada de terror me atravesó. No era momento de cuentos. Puse la pala junto al hueco, cubriendo la caja de madera mientras iba apilando tierra. Con cada palada, el mundo parecía hacerse más pesado. Ideal para llorar, pensé, pero no lloré, no aún. Entonces ocurrió. Un golpe seco en el exterior de la lámpara. Solté la pala. Oscuridad. La lámpara titiló. Vi una figura al borde del camino de tumbas. Alta, delgada, rígida. No distinguí rostro. Y luego el llanto. Un sollozo lejano, como de agua que se rompe y se derrama. Tan humano como imposible. Mi corazón reculó. Seguridad, me susurré. No era tiempo de fantasmas, pero era tiempo de dejar ir. Volví a levantar la pala. Cada grito de mi mente quedaba enterrado ahí, junto a la tierra seca. Cuando terminé, coloqué la cruz provisional y la flor que llevaba en la mano, una rosa roja que ella adoraba. Me incliné, cerré los ojos y sentí el aliento frío detrás de mí. Hendí la mano para salir del cementerio, pero la figura se acercó, paso tras paso, y el llanto se convirtió en un sollozo largo, lastimero, quebrado. ¡Ay, ay de mí! Mi mente catapultó a la infancia y a la noche en la que vi por la ventana cómo mi madre se quedó mirándome, su sombra alargada, el llanto retenido. Y al volver me dijo, «Lo siento, hijo, nunca supe por qué». Y ahora sabía que no había sido un llanto suyo, sino el eco de algo que guardaba años bajo la superficie del agua, del miedo, de la culpa. La figura se alargó hasta colocarse detrás de una tumba, y sus ojos vacíos me miraron. No había luz,
Solo una silueta que se disolvía entre los márgenes de la lápida. Un chillido agudo. La rosa cayó. Me giré pero no la encontré. La figura desapareció. El viento se llevó el sonido y me dejó solo. Me incorporé y salí corriendo hacia el portón, impulsado por el deseo de dejar atrás ese lugar. Pero el portón estaba cerrado. Las rejas habían cedido al viento y se habían trabado. Mi respiración pesaba. Mis pasos resonaban en la senda y el llanto otra vez, más cercano atrás de mí. No osaba mirar. Solo giré la llave imaginaria, empujé las rejas, salí al camino de tierra y corrí hacia el carro. El motor arrancó, giré y me encontré frente a la entrada de nuevo, en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Cuando me detuve para ver el cementerio una última vez, en el espejo retrovisor, una mujer envuelta en un vestido blanco raído, cabello empapado de polvo, parada entre las lápidas. Sus labios se abrían en un grito silencioso que solo yo escuchaba. La rosa roja, que estaba en el asiento del copiloto, se volvió negra, y el sollozo lejano se perdió en la noche, pero dejó su marca en mi piel. Llegué a casa, entré al cuarto que había recuperado para dormir, pero los recuerdos no me dejaban. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sudando, temblando. Pensé en mi madre, en su historia, en la lágrima que nunca soltó, en lo que no dijo. Me tumbé en la cama, tratando de domar mi respiración, y entonces lo sentí, el susurro, apenas un murmullo, como alguien que pasa por delante. Hijo. No era mi madre, era otra voz. Me incorporé. En la penumbra la figura, detrás del marco de la puerta, presente sin reflejo. El llanto ya no era lejano, estaba dentro. Y supe que no importa cuánto enterrar la tierra o cerrar los portones. Las culpas, los miedos, las promesas rotas, esas no se entierran, se adhieren al alma como enredaderas. Y ella, la llorona, custodia lo que dejamos ir pensando que se va. Pero regresa, en forma de hecho, de sombra, de rosa marchita. Esa noche yo enterré a mi madre, pero esa noche alguien me reclamó, y no sabía quién era más culpable, si ella por aquello que no dijo, o yo por no escuchar. A la mañana siguiente, desperté con un agua quieta en el vaso junto a la cama. La rosa, marchita y negra, estaba sobre la mesita, y en el borde de la taza, con letra infantil, un mensaje. Te estoy esperando. No era mi letra, y entendí que el llanto no se fue con la noche, se quedó, y tiene voz, y pasos, y sobre todo, lleva nombre. Relato número 2. No sé si alguna vez les ha tocado estar en medio de una pelea familiar por una herencia, pero les juro que no hay nada que saque lo peor de las personas como el dinero. En mi caso, el problema empezó después de la muerte de mi abuela. Ella tenía una casa enorme, vieja, en las afueras del pueblo, de esas que parecen quedarse congeladas en el tiempo. Cuando murió, dejó todo a nombre de mis tíos y de mi madre, pero no dejó testamento claro. Ahí empezó la guerra. La casa se volvió el centro de todas las discusiones. Que quién la cuidó más, quién merecía qué, quién había sido el favorito de la abuela. Todos querían una parte, y nadie estaba dispuesto a ceder. Yo fui con mi madre, porque no quería dejarla sola. Ella decía que solo quería conservar los recuerdos, pero sé que también le dolía la idea de perder la casa donde creció.
Recuerdo el primer día que fuimos a revisar las cosas de mi abuela. Era una tarde nublada, y el viento soplaba tan fuerte que las puertas se movían solas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la madera crujía con cada paso. Había un silencio raro, pesado, como si la casa estuviera aguantando la respiración. Y desde el principio todo se sintió mal. Mis tíos discutían en el comedor, levantando la voz. Yo me quedé en la sala, mirando las fotos viejas. En todas, mi abuela salía seria, casi sin sonrisa. Mi madre me dijo una vez que de joven lloraba mucho, que pasaba las noches despierta, caminando por la casa. Le decían la Llorona, en broma, porque decían que se oía su llanto desde el patio. Nunca entendí si era verdad o parte de esas historias que las familias se inventan. Esa noche, después de una discusión particularmente fuerte, mi tío Ernesto perdió el control. Golpeó la mesa con tanta fuerza que un florero se rompió en 1000 pedazos. Gritaba que esa casa le pertenecía porque él fue quien se quedó cuidando a la abuela hasta el final. Mi madre no dijo nada, pero la vi apretar los puños. Esa tensión que se siente antes de que algo se rompa. La misma sensación que hay justo antes de una tormenta. La sentí en el pecho. Acordamos quedarnos ahí unos días, para hacer el inventario de las cosas. La segunda noche fue peor. Todos estaban irritables, casi paranoicos. En la cena, mi tío Ernesto empezó a beber, y entre trago y trago, soltó cosas feas, acusaciones viejas. Dijo que mi madre nunca se preocupó por la abuela, que solo volvió por dinero. Ella lo ignoró, pero se le notaba la rabia contenida. Cuando terminó de comer, se levantó y salió al patio. Yo fui detrás de ella, pero no la encontré. El aire afuera era helado. El viento hacía que las ramas chocaran contra las paredes, y a lo lejos se escuchaba un sonido, como un quejido. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero se sentía diferente, más humano. Un llanto suave, interrumpido por sollozos. Se me erizó la piel. Caminé hasta el fondo del jardín y la vi. Mi madre estaba parada junto al pozo, mirando hacia adentro. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien. No respondió, solo murmuró: «Siempre llora en el mismo lugar». Le pregunté a quién se refería, pero no dijo nada más. Entró a la casa sin mirarme. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada escuché ruidos en el pasillo. Pasos lentos. Al principio pensé que era uno de mis tíos, pero el sonido venía acompañado de algo más, como el arrastre de una tela mojada. Me levanté, abrí la puerta y vi algo que todavía me cuesta explicar. La figura de una mujer, caminando hacia el cuarto de mi abuela. No vi su rostro, solo un vestido claro, sucio, arrastrándose por el suelo. Seguí su silueta, con el corazón en la garganta, pero cuando llegué al cuarto, no había nadie. Solo la ventana abierta y el eco de un sollozo. A la mañana siguiente, Ernesto amaneció muerto. Lo encontraron en el patio, junto al pozo. Decían que se había caído, que seguramente se tropezó en la oscuridad. Pero yo vi su rostro. Tenía una expresión de terror, los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que no debía. Nadie quiso hablar mucho del tema. Mis otros tíos se fueron esa misma tarde, dejando todo pendiente. Solo quedamos mi madre y yo. Ella estaba más callada que nunca. Pasaba las horas encerrada en el cuarto de la abuela, revisando papeles, fotos, cartas viejas. Una noche le pregunté si sabía algo más sobre el pozo. Me miró con una tristeza que no le conocía. Ahí tiraron a una mujer hace muchos años, dijo. Una mujer que lloraba porque le quitaron a su hijo.
Mi abuela decía que los gritos se escuchaban incluso después de que la enterraron. Después de eso, no volvió a hablar del tema, pero el llanto seguía, cada noche más cerca. El día que mi madre desapareció, la lluvia no paraba. Busqué por toda la casa, gritando su nombre. Las puertas se abrían solas. El agua se colaba por los techos. Corrí hacia el patio y vi que la tapa del pozo estaba movida. Me acerqué con el corazón latiendo como loco. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver. Grité su nombre otra vez, y lo único que escuché fue ese llanto, largo, profundo, desgarrador. Llamé a la policía. Cuando llegaron, bajaron una cuerda con una linterna. No encontraron nada, ni a mi madre, ni rastros de que alguien hubiera caído. Dijeron que tal vez se fue, que estaba cansada, que la tensión la llevó a huir. Pero yo sé que no fue así. Porque esa noche, mientras esperaba sentado en la sala, empapado y temblando, escuché pasos en el pasillo, la misma tela arrastrándose, y una voz, suave, que me llamó por mi nombre. Me quedé paralizado. El llanto venía desde el pozo, pero también desde dentro de la casa, como si las paredes respiraran. Caminé hasta la ventana y vi el reflejo de alguien parado en el jardín. Un vestido claro, el cabello pegado por la lluvia, la cabeza baja. Pensé que era mi madre. Quise salir, pero no pude moverme. Solo observé cómo levantaba la vista, y en ese instante entendí que no era ella. Desde entonces no volví a esa casa. La vendieron por nada, pero a veces sueño con el pozo. Sueño que escucho su llanto, que me llama. Y cuando despierto, siempre hay algo extraño. El suelo húmedo junto a mi cama. Una huella, una gota de agua cayendo del techo. Y un susurro que me dice que la herencia todavía no está repartida. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente, imaginario o real. Relato número 3. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal, nada que pudiera contarse como una historia de miedo, hasta esa noche. Desde hace meses, todas las madrugadas a la misma hora, la 1 en punto, escucho algo que no me deja dormir. Pasos, lentos, pesados, arrastrados, suben por el pasillo de mi casa, se detienen frente a mi puerta y después se alejan. No es un sueño. Lo sé porque los he escuchado despierto, con los ojos abiertos, con la piel erizada y la garganta seca. Y lo peor de todo es que esa es la hora exacta en la que murió mi hermano. Él falleció hace casi un año, en un accidente tonto. Una madrugada salió de casa para ir por su novia, que lo había llamado llorando. Iba apurado, llovía, y el coche patinó en la curva frente al canal. Nadie escuchó nada. Nadie lo encontró hasta la mañana. Cuando la policía vino a avisarnos, mi madre se desmoronó. Mi padre no habló durante días. Y yo solo me quedé con un sonido grabado en la cabeza. El eco de sus pasos bajando las escaleras, justo antes de salir por última vez. Después del funeral, las cosas cambiaron. La casa se volvió fría. Mi madre empezó a dormir con la luz encendida, y mi padre se iba a trabajar cada vez más temprano para no estar ahí. Yo traté de seguir con mi vida, pero no podía. Cada noche, cuando el reloj marcaba la 1, el silencio se rompía con ese sonido que me ponía la piel de gallina. Al principio pensé que era mi imaginación, que eran las tuberías, la madera vieja, el viento. Pero las noches pasaron y los pasos seguían, siempre iguales, siempre a la misma hora. Una madrugada
No aguanté más. Tomé el celular y abrí la cámara, apuntando hacia la puerta desde la cama. Grabé durante casi 20 minutos. Cuando revisé el video, no se veía nada. Pero justo al minuto 13 se escuchó el sonido. Claro, nítido. Tac, tac. Y una respiración. Muy suave. Apenas perceptible. Pero ahí estaba. No dormí esa noche, ni la siguiente. Con el tiempo, los pasos empezaron a cambiar. Ya no eran solo afuera del cuarto. A veces sonaban adentro, como si alguien caminara alrededor de mi cama. Y después se detenían, justo al lado mío. No quería creerlo. Me obligaba a pensar que era ansiedad, que mi mente jugaba conmigo. Pero algo dentro de mí sabía que no. Sabía que esos pasos no eran nuevos, que los había escuchado antes. Eran los pasos de mi hermano. Intenté contárselo a mi madre, pero solo me pidió que no hablara de él. Dijo que a veces el alma no descansa si uno la llama demasiado. Mi padre, en cambio, solo me miró con esos ojos vacíos y me dijo: no abras la puerta a esa hora, hijo. Nunca. No le pregunté por qué. No quise saberlo. La madrugada siguiente, los pasos llegaron como siempre. Tac, tac. Esta vez más lentos, más pesados, como si arrastrara los pies. Me tapé hasta la cabeza, apretando los ojos, repitiéndome que no era real. Pero el sonido se detuvo frente a mi puerta, y después, 3 golpes, no fuertes, no violentos, pero sí firmes. Toqué mi pecho, sentía el corazón tratando de escapar. No me moví, no respiré. Los golpes se repitieron, y entonces una voz, suave, ahogada, apenas un susurro. «Ábreme, por favor». Era la voz de mi hermano, o eso quise creer. No lo hice, no abrí. Pasaron los minutos más largos de mi vida hasta que el silencio regresó. Me quedé despierto hasta el amanecer, mirando la puerta, esperando ver el pomo girar o la sombra de alguien del otro lado. Pero nada pasó. Al día siguiente, bajé al canal donde había muerto mi hermano. No sé por qué lo hice, tal vez buscando alguna respuesta. Había flores secas, una cruz vieja y marcas de agua en la orilla. Me senté en el borde y por un momento juraría haber escuchado sollozos. No gritos, no lamentos. Sollozos de una mujer lejos, casi mezclados con el viento. No vi a nadie, pero sentí algo. Un frío profundo, distinto, y una sensación rara en el estómago, como si alguien me estuviera observando desde el agua. Me fui rápido. No quería quedarme más tiempo ahí. Esa noche, mi madre me contó algo. Dijo que el accidente no había sido tan simple, que una testigo vio a una mujer en la orilla, vestida de blanco, llorando. Justo antes de que el auto cayera, nadie la encontró después. No digas que fue ella, me pidió. No digas su nombre. No entendí, pero supe que había algo más, algo que mi familia no me contaba. Esa fue la noche más larga de mi vida. A la 1 en punto, los pasos empezaron de nuevo, pero esta vez no eran lentos. Venían corriendo, golpeaban el suelo con fuerza, desesperados. Corrían desde la sala hasta mi cuarto, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió sola. Yo estaba paralizado. Vi una sombra, una figura parada en el marco de la puerta. Alta, delgada, empapada. No podía verle el rostro, pero el sonido, el llanto, ese llanto me heló la sangre. Era tan humano, tan triste, que me hizo querer llorar también. La figura dio un paso hacia mí, uno más,
Y uno más. La reconocí por la voz. Y entonces, entre sollozos, escuché algo que me rompió por dentro. No era yo quien debía morir esa noche. El aire se fue de mis pulmones. Di un paso atrás, tropecé con la cama y caí. La figura se inclinó, tan cerca que pude oler el agua, el barro. Y justo cuando creí que iba a tocarme, el llanto se detuvo. Todo se volvió silencio. La puerta volvió a cerrarse sola. A la mañana siguiente, no recordaba cómo había dormido, pero cuando bajé a desayunar, encontré a mi padre sentado en la mesa, con la mirada fija en el suelo. «La escuchaste, ¿verdad?», me dijo sin mirarme. «Dunt, todos la escuchamos alguna vez». Le pregunté quién era. No respondió. Solo se levantó y se fue, dejándome solo con el sonido del reloj marcando la 1 de la tarde. Han pasado semanas desde eso. Ya no vivo en esa casa, pero los pasos siguen. No importa dónde esté, siempre a la misma hora, siempre a la 1. Y lo más extraño es que últimamente ya no son 2 pasos, son 3. Alguien más camina con él. Y a veces, entre los ecos, creo escuchar un llanto, muy suave, casi amoroso, llamándome por mi nombre. Relato número 4. Siempre escuché que las historias de La Llorona eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta que me pasó algo que todavía me cuesta contar sin que se me revuelva el estómago. Todo comenzó una noche cualquiera, aunque en mi casa hacía tiempo que nada era cualquiera. Desde hacía meses, mi esposa me miraba con un desprecio silencioso que me pesaba más que cualquier grito. Yo sabía por qué. Sabía que lo sospechaba. O de la otra mujer. No fue algo planeado. Al principio era solo una excusa para salir de la rutina. Una copa después del trabajo, una conversación que se fue volviendo demasiado cercana. Cuando quise darme cuenta, ya estaba metido en un lío que no podía esconder. Mentiras, mensajes borrados, llamadas a medianoche. Pero nada dura para siempre, y tarde o temprano la verdad se filtra, como el agua podrida en las paredes viejas. Esa noche, mi esposa no me esperó despierta. O eso pensé. La casa estaba oscura cuando llegué, y solo el reloj del pasillo marcaba su tic-tac pesado. Me serví un trago en la cocina, intentando no pensar en el perfume ajeno que todavía me quedaba en la ropa. Pero el silencio era tan denso que me obligó a alzar la vista. Había algo extraño. Las ventanas estaban abiertas, y el viento hacía que las cortinas se movieran como si alguien pasara detrás de ellas. Llamé a mi esposa, pero no respondió. Caminé por el pasillo y al fondo escuché un ruido, un sollozo, muy bajo, casi un gemido. Por un segundo pensé que era ella llorando. Abrí la puerta de la habitación con cuidado, pero la cama estaba vacía. El llanto se escuchó otra vez, más fuerte, desde el patio. Salí con el corazón apretado, esperando verla allí, pero lo que encontré fue distinto. La luna iluminaba el jardín, y justo junto al lavadero había una silueta, alta, delgada, encorvada. Su cabello caía sobre la cara, y el sonido, ese sonido me atravesó. Era un llanto agudo, quebrado, como si cada sollozo le desgarrara el pecho. Me quedé quieto, sin atreverme a moverme. Quise hablarle, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo o la culpa, pero no pude articular palabra. La figura levantó la cabeza. No alcancé a ver su rostro, solo el reflejo de la luna sobre una piel pálida, casi brillante. Y entonces el llanto cambió. Ya no era un sollozo, era un grito. Un grito tan agudo que me hizo soltar el vaso y cubrirme los oídos.
Salí corriendo hacia la casa. Cerré la puerta con fuerza y busqué a mi esposa por todos lados. La encontré en la sala, de pie, mirándome con una calma que me asustó más que cualquier cosa. «¿Qué pasa?», me preguntó sin emoción. Yo apenas podía hablar. «Afuera, hay alguien». Pero ella no se movió. Solo me dijo: «Entonces sal y pide perdón». Esa frase me golpeó. No entendí a qué se refería hasta después. Cuando salí otra vez, la figura ya no estaba. Solo el sonido del agua goteando del grifo del lavadero. La noche siguió igual de pesada, pero logré dormir un poco, aunque con la sensación de que algo se había quedado mirándome desde la oscuridad. Los días pasaron. Mi esposa no volvió a mencionarlo, pero yo no podía sacarme de la cabeza esa imagen, ni el llanto. Todo empezó a oler a humedad, como si la casa se estuviera pudriendo. Y a veces en la madrugada, ese llanto volvía. Primero lejos, luego más cerca. Siempre a la misma hora, las 3:30. Una noche me levanté decidido a comprobar qué estaba pasando. Tomé una linterna y salí al patio. El viento estaba helado y el silencio pesaba tanto que hasta el sonido de mis pasos me parecía ajeno. Llegué al lavadero. El grifo estaba abierto, goteaba despacio, y en el suelo, justo donde había visto la figura, había algo. Una huella, pero no era de zapato. Era más grande, más alargada, como de alguien descalzo, hundida en el barro. Me incliné para verla mejor. El aire se volvió denso y el sonido regresó. El llanto. Ahora, justo detrás de mí. No tuve valor para girarme. Solo sentí un aliento helado en el cuello y una voz entrecortada que me susurró algo que todavía hoy escucho en sueños. «¿Por qué me hiciste llorar?». Me giré y la vi. La misma silueta, el mismo cabello mojado, pero ahora tan cerca que pude distinguir su rostro, o lo que quedaba de él. Tenía los ojos hinchados, vacíos, y un hilo de agua le escurría de la boca abierta, como si se estuviera ahogando en sus propias lágrimas. Grité, retrocedí, tropecé con una cubeta y caí de espaldas. La luz de la linterna temblaba mientras ella se inclinaba hacia mí, con los brazos extendidos. Y entonces todo se apagó. Desperté en el suelo, con el amanecer entrando por la ventana. No había nadie. Mi esposa dormía, como si nada hubiera pasado. Pero el patio seguía mojado y el grifo seguía goteando. Pensé en contarle, pero ¿qué podía decirle? ¿Que una mujer empapada me reclamaba en medio de la noche? ¿Que su llanto me seguía hasta los sueños? No, me quedé callado. Desde entonces las cosas se fueron deteriorando. No solo el matrimonio, también yo. Dejé de comer, de dormir. En el trabajo me miraban como a un loco. A veces me quedaba solo en la oficina y escuchaba ese sonido otra vez. El llanto. Primero en el pasillo, luego dentro del baño, luego detrás de mi silla. Intenté confesarle todo a mi esposa. Pensé que si le contaba sobre la infidelidad, tal vez se acabaría. Pero cuando empecé a hablar, ella me interrumpió. «No hace falta», dijo sin mirarme. «Ella ya lo sabe». Esa noche, el llanto volvió. No afuera, dentro de la casa, llenando cada rincón. Me tapé los oídos, pero era inútil. La escuchaba incluso dentro de mi cabeza. Corrí al baño y abrí el grifo para tapar el sonido, pero el agua salió turbia, espesa, y un olor metálico inundó el aire. Algo se movía en el espejo, una sombra. Me miré
y no reconocí mi rostro. Los ojos rojos, el rostro pálido, la boca temblando, y detrás de mí, reflejada, la figura, llorando, llorando por mí. No recuerdo cómo terminé en el hospital. Dijeron que mi esposa me encontró desmayado, con los brazos llenos de marcas. No me creyeron cuando conté lo que vi. Dijeron que era estrés, culpa, delirios. Tal vez. Pero anoche, en este cuarto blanco y silencioso, la escuché otra vez. El mismo llanto. Suave al principio. Luego más fuerte, más cerca. Y justo cuando el reloj marcó las 3:30, alguien tocó la puerta de mi habitación 3 veces. No abrí. No me moví. Pero el llanto seguía ahí, del otro lado, como si esperara pacientemente a que yo hiciera lo que no tuve valor de hacer antes. A veces creo que no es ella la que me persigue. Creo que soy yo el que la está llamando. Cada noche, con cada mentira que dije, con cada lágrima que provoqué. Y sé que algún día, cuando por fin me atreva a abrir esa puerta, ella va a dejar de llorar. Porque ese día voy a llorar yo. Relato número 5. No sé si alguna vez han pasado una noche en la Sierra Mexicana, lejos de todo, sin señal, sin luz, solo con el sonido del viento y el canto de los grillos. Si no lo han hecho, les advierto algo. Allá arriba, el silencio no es silencio. Tiene peso, tiene respiración. Y a veces, cuando crees que estás solo, te das cuenta de que no lo estás. Lo aprendí a la mala hace 3 años. En ese entonces trabajaba como topógrafo y una empresa nos había contratado para medir terrenos en una zona muy apartada del norte de Puebla, cerca de un pequeño poblado que apenas aparecía en los mapas. Me tocó quedarme 3 noches con 2 compañeros, Jaime y el Chino, mientras el resto del equipo bajaba al pueblo por suministros. La primera noche fue tranquila. Armamos las tiendas, hicimos una fogata y nos reímos de todo. El Chino, que era el más supersticioso, empezó a contar historias. Habló de luces que bajaban del cerro, de hombres que escuchaban voces cuando el viento pasaba entre los pinos, de una mujer que lloraba junto a los ríos después de la medianoche. Jaime se burló. Yo también, la verdad. Pero el Chino solo dijo: ya verán que aquí las cosas no son como en la ciudad. Esa frase me quedó dando vueltas. La segunda noche, el clima cambió. El aire estaba tan quieto que se sentía irreal. No había insectos, no se escuchaban animales, ni siquiera los perros del pueblo ladraban. Todo era demasiado callado. Eran cerca de las 11 cuando empezamos a oírlo. Un sonido largo, ahogado, como un sollozo que venía desde el barranco. Al principio pensamos que era un animal, pero el Chino se puso pálido. No es un animal, dijo, es una mujer. Nos reímos, pero la risa se murió rápido cuando el llanto se repitió. Más cerca, era un gemido humano, tan real que me dio un escalofrío. Salimos con las linternas, apuntando hacia el monte. No se veía nada, solo árboles y la neblina que empezaba a bajar. Seguro es alguien del pueblo, dijo Jaime, aunque no sonaba convencido. Bajamos un poco por el sendero, pero el sonido se movía, como si se alejara cada vez que tratábamos de acercarnos. Lo seguimos por unos minutos, hasta que el llanto se convirtió en un grito seco, fuerte, que retumbó entre los cerros. Nos quedamos quietos, paralizados. Y después, el silencio absoluto. Regresamos al campamento sin decir palabra. El Chino no durmió esa noche. Yo apenas pegué los ojos.
A la mañana siguiente encontramos huellas cerca del río. Eran pequeñas, descalzas, y se perdían entre las piedras. No había casa cerca, ni caminos que llevaran a algún lado. Aún así, el chino insistió en que alguien estaba ahí con nosotros. Esa tarde, Jaime empezó a comportarse raro. Caminaba por el campamento murmurando solo, como si hablara con alguien que nosotros no veíamos. Decía que había escuchado una voz detrás del río, que una mujer le había pedido ayuda. Lo tomamos por cansancio, pero al caer la noche empezó a gritar. Lo encontramos de pie frente a la fogata apagada, con los ojos muy abiertos. Decía que la había visto, que estaba llorando junto al barranco y que la había seguido, pero que cuando se acercó, la mujer no tenía rostro. Tuvimos que sujetarlo entre los dos para que no se lanzara cerro abajo. Después se calmó, pero no volvió a hablar. Se sentó mirando al vacío, y así se quedó hasta que amaneció. Esa fue la noche más larga de mi vida. El aire estaba helado, y el llanto volvió. Esta vez sonaba distinto, más cerca, más humano. No quise salir de la tienda, pero podía sentirlo. Los pasos entre las hojas, el crujir del suelo, el agua moviéndose allá abajo. A las 3 de la mañana, el chino entró corriendo a mi tienda, temblando. «La está viendo otra vez», susurró. Salí y vi a Jaime parado junto al borde del barranco, con los brazos extendidos, mirando hacia el río. Lo llamamos, pero no respondió. El llanto seguía, justo detrás de él. Dimos un paso y Jaime se lanzó. Corrimos hasta el borde. No lo vimos caer, solo escuchamos el golpe seco allá abajo. Después, nada. El llanto se detuvo. Lo único que se escuchaba era el viento. Bajamos al amanecer con la ayuda de unos hombres del pueblo. Encontraron su cuerpo atorado entre las rocas, a pocos metros del agua. El forense dijo que fue un accidente, que probablemente perdió el equilibrio. Nadie nos creyó cuando dijimos que lo escuchamos hablar con alguien, que una mujer lloraba antes de que cayera. Nos quedamos solo una noche más para empacar y salir al día siguiente. Esa última noche fue la peor. El viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el olor del río. Yo intentaba no dormir, pero el cansancio me venció por momentos. Y entonces, otra vez, el llanto. Era tan claro que supe de inmediato que no estaba soñando. Abrí la tienda y vi algo que nunca voy a olvidar. El chino, de pie, mirando hacia el río, con el rostro empapado en lágrimas. «Dice que no la dejamos ir», me dijo sin voltear. Me acerqué despacio. «¿Quién?» «Ella», respondió con la voz quebrada. «La que perdió a sus hijos. Dice que todavía los busca, que por eso llora». No supe qué hacer. Le grité que se apartara, pero en ese momento el llanto cambió. Ya no venía del río, venía de nosotros, del campamento, de entre las tiendas vacías. La linterna cayó de mi mano. En la oscuridad solo se veía la figura del chino, retrocediendo hacia el barranco. Corrí, pero fue tarde. Cuando llegué, solo quedaba su mochila y el eco de ese grito interminable, rebotando entre los cerros. Me fui al amanecer, sin mirar atrás. Bajé solo, con la mente vacía, con la piel fría. En el pueblo me preguntaron por mis compañeros. No tuve respuestas. Los buscaron durante días, pero no los encontraron. Solo hallaron las huellas junto al río. Las mismas huellas descalzas, pequeñas, que desaparecían en la corriente. Dicen que esa zona quedó maldita desde entonces, que nadie quiere acampar ahí.
Algunos pobladores todavía cuentan que en las noches más quietas se escucha el llanto de una mujer, tan claro que parece venir del agua. Yo no sé si era ella, no quiero creerlo, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar ese sonido. Y lo peor no es el llanto, es la respiración que viene después, como si alguien se quedara justo detrás de mí, esperando a que vuelva a mirar hacia el río. Relato número 6. Todavía no entiendo qué fue exactamente lo que pasó esa noche. Han pasado años, pero hay cosas que se me quedaron grabadas en la piel, en la cabeza, como un ruido que no se va nunca. Todo empezó con una fiesta universitaria, una de esas que prometen ser la mejor del semestre. Éramos un grupo de amigos de la facultad y alguien consiguió una casa vieja en las afueras de la ciudad, una propiedad heredada por un chico de arquitectura. Decía que su familia la usaba poco porque era muy grande y daba miedo. Eso debió ser una señal. Llegamos temprano para ayudar a acomodar. La casa era enorme, con pasillos largos y techos de madera que crujían a cada paso. Las paredes estaban descascaradas y algunas lámparas parpadeaban con una luz amarillenta. Pero al principio nadie le dio importancia. Pusimos música, trajimos alcohol y comida. Y para cuando empezó a llegar más gente, ya todos estábamos de buen humor. Desde el inicio, noté que algo en el ambiente se sentía raro. No sé si era el olor a humedad o el hecho de que la casa estaba rodeada por campo abierto, sin vecinos, sin luces alrededor. Cuando anocheció, la oscuridad afuera era tan profunda que parecía tragarse todo. Aún así, la fiesta siguió, y por un rato fue como cualquier otra. Risas, gritos, vasos de plástico tirados en el piso, canciones que nadie terminaba de cantar bien. Cerca de las 11 empezó la primera caída de luz, un apagón total. La música se cortó de golpe, y durante unos segundos solo se escuchó el murmullo de la gente confundida. Algunos sacaron sus celulares para iluminar, y en esas luces vi las sombras moverse por las paredes. Fue raro, como si algo se deslizara entre nosotros, rápido. Pero apenas regresó la corriente, todos volvieron a reír. Lo tomaron como una anécdota. Yo no. Sentí que algo se había encendido en el aire, una tensión que no se fue. Unas horas después, mientras todos bailaban o bebían, salí al pasillo para buscar el baño. Ahí fue cuando escuché los primeros sonidos, un llanto muy bajo que venía desde el patio. Pensé que alguien estaba llorando por alguna tontería, esas peleas de borrachos. Así que no le di mucha importancia. Pero cuando pasé frente a una ventana, lo volví a oír. Era más fuerte esta vez, un sollozo largo, casi un gemido, y tenía algo que me heló la sangre. No sonaba humano del todo. Era como si estuviera lejos y cerca al mismo tiempo. Regresé a la sala y traté de ignorarlo. Pero el llanto no paró. Entre la música y las voces se colaba como un hilo invisible, repetitivo, insistente. Se me metía en los oídos, en la cabeza, hasta que otra vez la luz se fue. Esta vez no volvió. El silencio fue absoluto. Se escucharon algunos gritos nerviosos, risas forzadas. Alguien dijo que era el transformador, que seguramente se había fundido. Pero no era eso. Había un sonido, uno que no todos escuchaban, o no querían hacerlo. Un lamento que se movía entre los muros, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Nos juntamos todos en la sala, usando las linternas de los celulares. Yo traté de no mostrar miedo, pero notaba las miradas de los demás, las caras tensas. En medio de todo,
Uno de los chicos, Diego, dijo que iba a revisar el fusible. Tomó una lámpara portátil y se fue solo al cuarto del fondo. Nadie quiso acompañarlo. Pasaron unos minutos. Luego se escuchó un golpe, seco, fuerte, como si algo hubiera caído o alguien hubiera tirado la lámpara. «¡Diego!», gritó una de las chicas. No contestó. Salí con el celular en alto, alumbrando el pasillo. La luz apenas alcanzaba unos metros. Caminé despacio. El aire olía raro, a metal, a polvo. Me temblaban las manos. En la puerta del cuarto del fusible vi algo tirado en el suelo. Era la lámpara. Seguía encendida, apuntando hacia la pared. Me acerqué y vi las marcas. 4 líneas largas, profundas, como arañazos hechos con algo muy filoso. Bajaban por la pared hasta el piso. No había sangre ni señales de Diego. Solo las marcas y un sonido detrás de mí. Un suspiro. Me giré tan rápido que casi caigo. No había nadie, pero juraría que algo pasó frente a la linterna. Una sombra delgada, blanca, que cruzó el pasillo. Corrí de regreso. Cuando llegué a la sala, las puertas estaban cerradas. Nadie sabía qué estaba pasando. Uno de los chicos trató de abrir una ventana, pero no se movía, como si algo la sostuviera desde afuera. En ese momento, el llanto volvió. Ya no era lejos, venía desde el techo. Lo escuchábamos arriba de nosotros, desplazándose lentamente, acompañado de un goteo. Alguien gritó, otro empezó a rezar. Las luces de los celulares se apagaban una por una, como si algo las drenara. Y entonces, en la penumbra, la escuchamos claramente. Una voz, femenina, que decía, «¡Ay, mis hijos!». El silencio después de eso fue insoportable. Nadie se movió, nadie respiró, hasta que una de las chicas, desesperada, corrió hacia la puerta principal y empezó a golpearla. Yo fui detrás de ella. Entre empujones, la abrimos. Afuera, solo oscuridad. Ni una luz, ni un sonido. Solo el viento helado. Salimos corriendo. Algunos se dispersaron por el campo. Otros siguieron el camino de tierra. Yo me quedé unos segundos, mirando la casa desde fuera. Había algo en las ventanas. Una silueta. Alta, encorvada, moviéndose lento. No sé por qué, pero me quedé viéndola, hasta que se acercó al vidrio. Era una mujer. Su rostro estaba cubierto por algo. El cabello mojado, largo, pegado al cuerpo. Levantó la cara y sus ojos no tenían brillo, solo vacío. Abrió la boca, pero el sonido no salió de ahí. El llanto vino desde el suelo, desde todas partes, un eco que me atravesó el pecho. Corrí sin mirar atrás. Nos encontramos todos en la carretera al amanecer. Nadie hablaba, solo faltaban 2 personas, Diego y otra chica, Sofía. Los buscaron durante días, pero no los hallaron. La policía dijo que probablemente se perdieron en el monte. Semanas después, la universidad canceló todas las visitas a esa zona. Dijeron que la casa estaba en ruinas, que era peligroso volver. Yo no regresé, pero a veces sueño con ella. En el sueño, camino por el pasillo con la linterna y escucho otra vez los golpes en la pared, los sollozos detrás de la puerta. Y cada vez que despierto, hay algo constante. En mi ventana, justo antes del amanecer, se escucha el mismo sonido, muy bajito, como un lamento. Uno que parece venir del viento, o tal vez de dentro de mí. Un llanto largo, quebrado, que repite entre susurros. ¡Ay, mis hijos!
Relato número 7. No sé en qué momento empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien con mi abuela. Siempre fue una mujer callada, meticulosa, de esas que parecen tener todo bajo control. Vivía sola en una casa vieja, en el extremo del pueblo, con paredes llenas de grietas y un olor constante a humedad y hierbas secas. Desde niño me dio miedo, aunque nunca supe exactamente por qué. Cuando murió mi abuelo, ella cambió. Empezó a hablar menos y a mirar más por la ventana, como esperando algo. Cada vez que la visitábamos, decía que los gatos del vecindario le robaban la comida, que la seguían, que querían meterse a su casa. Nadie le hacía mucho caso, pero poco a poco los gatos del barrio comenzaron a desaparecer. La primera vez que encontré uno fue por casualidad. Estaba en el patio trasero, jugando con unas herramientas viejas, cuando noté el olor, fuerte, agrio. Pensé que era una rata muerta, pero al acercarme vi el cuerpo de un gato, rígido, con la cabeza envuelta en una bolsa de tela. No tuve valor de destaparla. Lo enterré ahí mismo, sin decirle nada a mi abuela. No quería creerlo, pero algo dentro de mí sabía que ella tenía que ver con eso. Pasaron los meses y el olor empezó a ser parte del aire de esa casa. Dulzón, pesado. Cada vez que iba, encontraba menos gatos en la calle y más moscas en su cocina. Ella seguía igual, con su vestido gris, su cabello recogido y ese susurro constante que repetía mientras cocinaba. Para que no lloren, para que no lloren. Yo tenía 13 años cuando una noche me quedé a dormir allí. Mi madre trabajaba y no quería dejarme solo. Acepté a regañadientes, porque aunque me asustaba, había algo que me daba curiosidad. Las noches en esa casa eran distintas. Todo se oía, todo parecía moverse con lentitud. Esa noche, antes de dormir, escuché un ruido en el patio, un maullido, débil, entrecortado. Después, un golpe metálico. Me quedé helado. Mi abuela se movía en la cocina, arrastrando algo pesado. Me levanté, descalzo, tratando de no hacer ruido. El piso de madera crujía con cada paso. Al asomarme por la puerta, vi una escena que nunca pude olvidar. Mi abuela tenía al gato en una mesa. Lo sujetaba con una cuerda. Sus manos temblaban y sus ojos parecían vidriosos, como si no estuviera del todo ahí. Murmuraba una oración y con un cuchillo oxidado empezó a cortar. No grité, no pude, solo retrocedí, tropezando con una silla. Ella se giró. No mires, mijo, me dijo con una calma aterradora. Ellos traen la pena, el llanto. Si no los paro, viene ella. No dormí esa noche. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando cada sonido. Los golpes, los cuchicheos, el agua hirviendo en la olla. A veces creía escuchar algo más, un lamento largo, como si alguien llorara afuera, en el camino. Mi abuela murmuraba su oración una y otra vez, y cuando amaneció, había silencio. Le conté a mi madre, pero no me creyó. Dijo que la abuela estaba vieja, que no entendía las cosas. Me obligó a seguir visitándola. Con los años me acostumbré a su rareza, pero nunca volví a quedarme a dormir ahí, hasta que ella misma me pidió que lo hiciera. Fue una tarde de lluvia, cuando ya estaba en la universidad. Me llamó por teléfono con una voz que apenas reconocí. Mijo, ven, esta noche tengo miedo. No explicó más. Fui sin pensarlo, tal vez por culpa o por costumbre.
La casa estaba peor que nunca. Las paredes húmedas, la cocina infestada de moscas. En el patio había decenas de ollas tapadas con trapos. No quise mirar adentro. Mi abuela estaba en su sillón, encorvada, los ojos hundidos. Ella está aquí, susurró. Yo la oigo todas las noches. Viene por mí. Quise preguntarle quién, pero no lo hice. Me quedé con ella, viendo cómo el día se apagaba y la lluvia seguía cayendo. Cuando la noche cayó del todo, empezó a oírse. Primero fue un gemido, luego un llanto, largo, desgarrador, que parecía venir desde el barranco detrás de la casa. Mi abuela empezó a llorar también. ¿La oyes?, me dijo. Es la mujer del río, la que llora por los hijos. Si no la entretengo, entra. Fue entonces cuando entendí. Los gatos, los sacrificios. Ella creía que con eso la mantenía lejos, que sus manos manchadas eran una barrera contra algo peor. Pero el llanto seguía acercándose, cada vez más cerca. Salí al patio, empapado por la lluvia. Grité, pero solo escuché el eco. No había nadie, solo la oscuridad y el sonido del agua. Cuando regresé, mi abuela ya no estaba en el sillón. La busqué por toda la casa, hasta que la vi en el patio, de rodillas frente a las ollas. Las destapaba una por una, y de ellas salía ese olor insoportable. Dentro había huesos, huesos de animales, y algo más. Ya no tengo más, murmuraba. Punto. No tengo más para darle. El llanto afuera era ensordecedor. Sentí que el aire se quebraba. Corrí hacia ella y la tomé de los brazos, pero me miró con una sonrisa que me heló. Ahora le toca a alguien de la sangre, susurró. Siempre ha sido así. No recuerdo bien qué pasó después. Solo sé que traté de sacarla de ahí, de obligarla a entrar, pero se soltó con una fuerza que no parecía humana. Caminó hacia el barranco, descalza, con la lluvia cayendo a cántaros. Grité su nombre, corrí tras ella, pero cuando llegué al borde ya no estaba. Solo el sonido del agua corriendo abajo y ese lamento eterno, retumbando entre las piedras. La policía buscó durante días. Nunca encontraron su cuerpo. Dijeron que la corriente del río se la llevó. Yo nunca estuve seguro. Regresé años después, cuando demolieron la casa. Los vecinos contaban que en las noches se oía el llanto de una mujer, y a veces maullidos que se apagaban en la oscuridad. Fui al lugar donde estaba el patio y sentí ese olor otra vez, dulzón, podrido. Me quedé un rato mirando el río. El agua se movía lenta, reflejando el cielo gris. Y entonces la escuché, muy lejos, casi como un suspiro. Un llanto, largo, quebrado. ¡Ay, mis hijos! Y entre el rumor del agua, juraría haber escuchado un maullido, uno solo, ahogado, como si alguien lo sostuviera bajo el agua para que dejara de llorar. Relato número 8. Siempre supe que ese callejón tenía algo. No algo sobrenatural, no fantasmas ni maldiciones. Era otra cosa, una sensación, una presión en el pecho cada vez que tenía que cruzarlo. En mi barrio, todos lo conocían, pero pocos se atrevían a usarlo de noche. Era una calle angosta, flanqueada por muros viejos, sin lámparas, con el suelo cubierto de basura y charcos que nunca se secaban. Un atajo, decían, pero todos sabíamos que por ahí pasaban cosas. Yo empecé a cruzarlo por necesidad. Salía tarde del trabajo y pasar por el callejón me ahorraba casi 20 minutos. Al principio lo hacía rápido, sin mirar a los lados. Me acostumbré al olor a orines, a los perros ladrando detrás de las rejas, a las sombras que parecían moverse solas. Pero con el tiempo,
las cosas comenzaron a cambiar. La primera noche rara fue un jueves. Eran casi las 12 y el callejón estaba completamente vacío. Caminaba apurado, con los audífonos puestos, cuando escuché un llanto. Pensé que era un bebé. Me detuve, bajé el volumen y ahí estaba. Un sollozo suave, entrecortado, como si alguien llorara escondido detrás de un muro. No vi a nadie, pero el sonido me siguió. Cada vez que avanzaba, el llanto parecía moverse conmigo. Llegué a casa temblando, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Al día siguiente, lo comenté en la tienda del barrio. Un viejo me dijo que probablemente eran los vagos del callejón, los que robaban o se drogaban ahí. O tal vez la Llorona, bromeó riéndose solo, pero no sonó como broma. Pasaron los días y el llanto se repitió, siempre a la misma hora. A veces más cerca, a veces más lejos. Empecé a notar otras cosas también. Una figura parada en la esquina, quieta, fumando, siempre en el mismo sitio. Y un olor extraño, metálico, que me llenaba la garganta. Una noche, incluso vi manchas oscuras en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Intenté evitar el callejón, pero el camino alterno era mucho más largo y peligroso por los perros. Así que una noche decidí cruzar de nuevo, con la linterna del celular encendida. Eran las 12:15. Todo estaba en silencio. Pasé frente al muro donde siempre escuchaba el llanto, y esta vez lo oí más fuerte. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con la voz temblorosa. Nada, solo el sonido del viento. Avancé unos pasos, y entonces lo vi. Una mujer, delgada, con un vestido blanco sucio, el cabello pegado al rostro. Estaba de espaldas, encorvada, mirando algo en el suelo. Por un segundo pensé que era una de esas mujeres sin hogar que a veces dormían por ahí. ¿Se encuentra bien?, pregunté otra vez. No se movió. El aire se volvió pesado. Un perro empezó a ladrar a lo lejos. Cuando di un paso más, ella levantó la cabeza. Y ahí fue cuando escuché el sonido. Un sollozo ahogado, tan fuerte que me hizo retroceder. Pero lo más perturbador fue que su cuerpo no se movía mientras lloraba. El llanto salía, pero su cara estaba inmóvil. No recuerdo cómo llegué a casa. Corrí sin mirar atrás. No dormí esa noche, ni la siguiente. Intentaba convencerme de que había sido una mujer drogada, una loca, cualquier cosa. Pero el recuerdo del sonido no me dejaba en paz. Unos días después, escuché sirenas. Alguien había encontrado un cuerpo en el callejón. Decían que era de un muchacho del barrio, uno de esos que se metían en cosas raras. Lo habían apuñalado varias veces y lo dejaron ahí, tirado, justo donde yo vi a la mujer. Después de eso, la policía empezó a patrullar más, y yo dejé de pasar por ahí por un tiempo. Pero una noche, tarde, tuve que hacerlo otra vez. No había opción. El aire olía a humedad y a algo más, algo podrido. Caminé rápido, con el corazón golpeándome en el pecho. Todo estaba quieto, hasta que escuché pasos detrás de mí. No eran pasos apresurados, eran lentos, arrastrados. Me giré. Nada. Seguí caminando. Los pasos seguían. Aceleré, ellos también. De pronto, una mano me tocó el hombro. Grité y giré, pero no había nadie. Y entonces lo vi de nuevo. Al fondo del callejón, la mujer, la misma figura, de pie, inmóvil. Esta vez no lloraba, solo me miraba. Sentí las piernas flojas. Empecé a correr, pero tropecé con algo. Caí de rodillas y al mirar al suelo me di cuenta de que era una bolsa negra, rota,
de donde salía un olor insoportable. Dentro había restos. No quise mirar más. Corrí hasta mi casa y vomité apenas llegué. No dije nada a nadie. Esa noche tuve pesadillas con ella, con su llanto, con su rostro vacío. Los días siguientes fueron extraños. Empezaron a aparecer más cuerpos en el barrio. Gente conocida, desaparecida. Los vecinos decían que eran ajustes de cuentas, que el callejón se había convertido en zona roja. Pero había algo más. Todos los cuerpos tenían una marca en el cuello, como si alguien los hubiera sostenido con demasiada fuerza. Una tarde, volviendo del trabajo, vi a la misma figura parada frente a mi casa. No lloraba, no se movía, solo estaba ahí bajo el farol. Cuando parpadeé, ya no estaba. Decidí irme del barrio. No podía más, pero antes de hacerlo, la curiosidad me ganó. Fui al callejón por última vez de día. Todo se veía más normal. Los muros, la basura, las manchas viejas. Pero cuando llegué al punto donde siempre escuchaba el llanto, noté algo. Una grieta en la pared, casi tapada por maleza. Al apartarla, vi una puerta de metal oxidado, cerrada con candado. Golpeé por instinto y el eco fue hueco, profundo. Sonó como si hubiera espacio detrás, un escondite, un sótano tal vez. Fui a avisar a la policía, pero cuando regresaron conmigo, la puerta ya no estaba, solo el muro liso, como si nada hubiera existido. Esa misma noche escuché el llanto de nuevo. No venía del callejón, venía de mi ventana. Me levanté con el corazón acelerado. Me asomé. No había nadie, solo la calle vacía, pero el llanto seguía cada vez más cerca. Y entre los sollozos, una voz débil, quebrada, dijo algo que nunca podré olvidar. Tú la viste, tú también lloras por ellos. No dormí más. Me mudé días después, sin despedirme de nadie. Pero a veces, cuando camino de noche por alguna calle estrecha, la escucho. No importa la ciudad, no importa el país, siempre a la misma hora. Ese llanto ahogado, triste, que se mete en los huesos. Y lo peor es que ya no suena lejos. Ahora parece que camina justo detrás de mí, esperando el momento en que me atreva a mirar. Si quieren seguir sabiendo de ella, les invito a que se suscriban para conocer antes que nadie todas las historias que encierra este ente imaginario o real.